el Señor nos da. Amén. Vamos a tomar la palabra de Dios en esta hora y vamos a estar ubicados en Hechos, el capítulo número 4. Gloria al Señor. Esta mañana cuando el pastor comenzó a predicar y dice Hechos 3 y dijo el tema, dar de lo que tenemos, me dio risa porque anoche dije voy a predicar de Hechos 3 y voy a hablar del tema demos de lo que tenemos, amén. Pero a última hora el Señor dijo no, hable de Hechos 4. Gloria al Señor, amén. Hechos capítulo 4, vamos a estar sobre nuestros pies, gloria al Señor. Y vamos a leer desde el versículo 1, gloria al Señor. Maravilloso el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 4, gloria al Señor. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vino sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jerusalén la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Dios mío, que tú nos das, Señor, de estar en esta mañana congregados en tu nombre, Señor, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte. Señor, en esta hora te pido, Dios mío, que me uses como tú quieras hacerlo, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, conforme a nuestra necesidad, Dios mío, que a través de esta palabra nosotros podamos ser bendecidos, edificados, renovados, Señor, y restaurados, Padre Celestial. Glorifícate como tú quieras hacerlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ponerse cómodo, hermano, no dejando de exaltar y de glorificar el nombre del Señor. Amén. Y vamos a estar hablando bajo el tema, la crisis no determina si somos exitosos. La crisis no determina si somos exitosos. Amén. Esta mañana cuando el pastor comienza a predicar, él comienza a hablar pues del milagro que aconteció allí cuando Pedro y Juan subían al templo, y cómo él también nos recordaba que el Señor, antes de enviarlos a hacer estas señales y a predicar el evangelio, les decía: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto, hasta que se cumpla la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. En el capítulo 2 nosotros encontramos que estaba el pueblo de Israel en una fiesta que es la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las primicias, y dice que estando ellos reunidos en el aposento alto, perseverando unánimes en oración, en ruego y en ayuno, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y todos los que estaban en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo. En ese capítulo 3 nosotros encontramos cómo después de haber hecho este milagro, pues Pedro se levanta y da el segundo discurso. En ese segundo discurso dice: esto no lo hicimos nosotros, esto no es poder humano, sino que nosotros lo hicimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el cual tiene el poder para salvar, para salvación. Y comienza a dar un discurso y dice: este mismo Jesús fue el que ustedes entregaron a muerte, el cual cuando Pilato lo puso delante de ustedes, ustedes eligieron a un homicida en lugar de escoger al Señor. Y ese era el mensaje que estaba dando Pedro. Y aquí en el capítulo 4 ellos dice: hablando ellos al pueblo, vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia y con los saduceos. Cuando ellos hicieron este milagro, hicieron estas proezas, no todo el mundo estaba contento de lo que estaba pasando allí, porque la palabra del Señor dice que el pueblo estaba glorificando y exaltando a Dios, pero al mismo tiempo algunos de los que estaban ahí
dieron aviso a las autoridades de lo que estaba pasando en ese lugar. Y dice que vinieron estas personas, las cuales dice estaban resentidas. Resentidas de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y esa palabra resentido nos quiere decir sentimiento de desagrado o disgusto que se le profesa a alguien por considerarlo responsable de algún daño. Las autoridades del pueblo eran conscientes de lo que habían hecho. Ellos nunca aceptaron a Jesús como Salvador. Siempre lo trataron como un hereje, siempre lo trataron como un mentiroso. Y ahora ellos tenían que enfrentar la verdad de los acontecimientos, que aunque ellos lo habían entregado a muerte, que aunque ellos lo habían crucificado, ahora tenían que escuchar que así como murió, había vuelto a la vida, que la muerte no pudo retenerlo, que la tumba no pudo resistirse cuando el poder de la vida entra nuevamente en Jesús, y que ahora por medio de él se estaban haciendo estas proezas y estas maravillas. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Dios? Hermano, y cuando ellos estaban quizás en ese momento más glorioso, en ese momento de victoria, que todo les estaba saliendo bien, hermano, viene un momento de crisis, porque ellos estaban haciendo lo que el Señor les había mandado, pero sin embargo son puestos en la cárcel. ¿Y cuántas veces quizás nosotros no estamos viendo que las cosas nos están saliendo bien, que estamos teniendo éxito en todas las cosas que nosotros nos hemos propuesto, tanto secular como espiritualmente? Que quizás nuestra vida espiritual está ahí como en esa comunión con el Señor, y que estamos viendo su gloria, que estamos viendo su respaldo, que estamos viendo su bendición, y de un momento a otro aparece la crisis, aparece la dificultad, viene el problema. Y quizás cuando nosotros miramos esta palabra, que ellos son puestos en la cárcel, quizás ellos se llenaron de dudas. ¿Por qué, si estamos haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, nos ha venido esta dificultad? Nos ha venido esta crisis. ¿A cuántos nos ha pasado? Hermano, alabe y glorifique el nombre del Señor, no se quede callado. Cristo está en este lugar, amén. Gloria al Señor. Ellos estaban en la cárcel por hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Había una parte del pueblo que estaba contento, pero había otra parte del pueblo que no estaba muy a gusto con lo que estos hombres estaban haciendo. Y hermano, usted mientras esté en esta tierra va a encontrar personas que lo aplaudan, va a encontrar personas que lo feliciten, va a encontrar personas que lo animen, que lo motiven a hacer lo que está bien. Pero va a encontrar por otra parte a personas que no van a estar contentas con lo que usted está haciendo, que no van a estar contentas con su crecimiento, que no van a estar contentos del éxito que usted está alcanzando, y no lo van a motivar, no le van a decir: ánimo hermano, siga así, porque Dios tiene grandes planes con usted, sino que quizás lo van a desanimar. Van a tratar de quitarle la motivación. Yo también un día estuve así. Un día a mí también el Señor me estaba usando, pero se me pasó el fanatismo. Van a intentar quizás decirle que lo que usted está haciendo está mal. Gloria al Señor. Pero hermano, vea que a pesar de que ellos quizás entraron en un momento de crisis, la palabra nos testifica y nos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Si usted se da cuenta en los discursos de Pedro, el primer discurso de Pedro, el número de personas que creyeron fueron 3,000.
Y acá se comenzaron a multiplicar, 2000 más personas estaban creyendo y recibiendo. O sea, en un corto tiempo iba un total de 8000 personas que habían creído en las palabras del Evangelio. ¿Cuántos podemos alabar el nombre del Señor? El versículo 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? ¿Con qué potestad? ¿A ustedes quién los autorizó? ¿A ustedes quién los mandó? ¿Ustedes por qué están haciendo este tipo de cosas? ¿Quiénes son ustedes para hablar de este tipo de cosas? Y sobre todo, ustedes en el nombre de quién están enseñando al pueblo acerca de la resurrección de los muertos. Hermano, el diablo nunca va a estar contento cuando usted y yo hacemos lo que tenemos que hacer. El diablo se va a levantar, va a intentar poner oposición para que nosotros no seamos exitosos, para que nosotros dejemos de hacer lo que el Señor ha establecido. Usted veía que el pastor esta mañana hablaba y decía que el Señor había dado mandamientos a sus discípulos de predicar la palabra del Señor. Pero aquí estos hombres les estaban diciendo: ¿ustedes con qué poder? ¿Quién les dio la autoridad de hablar acerca del reino de Dios? Hermano, vea, el versículo 8 entonces dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos llenos del Espíritu Santo habemos en esta mañana? ¿Cuántos llenos del Espíritu Santo hay en esta mañana? ¿Cuántos han sido investidos con el poder de lo alto? ¿Cuántos recibieron también esa promesa del Padre un día, orando, clamando, vino sobre nosotros el poder del Espíritu Santo? Gloria al Señor, hermano. No sé si usted está entendiendo la palabra, yo los noto muy callados. Gloria al Señor. Pero alaben y glorifiquen el nombre del Señor, porque la Escritura está dando testimonio que lo que Él prometió se cumplió. Y las promesas que Dios le ha dado a usted, lo que un día Dios le habló quizás allá en lo más secreto, donde nadie más se enteró, hermano, en un momento preciso, en un momento determinado, se va a cumplir. Usted no lo cree, hermano, pero se va a cumplir, porque Él lo ha prometido. Es Él el que ha dado una palabra para su vida. Él es el que ha dado una promesa para su casa. Y aquí este hombre vuelve a confirmarnos que lo que pasó el día de Pentecostés no fue simplemente una casualidad, no fue simplemente una emoción, sino que fue un suceso que marcaría la historia de la humanidad para siempre. Y se levanta este hombre y dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, qué maravilloso es esta palabra que está hablando Pedro. Porque Pedro un día se acuerda que el Señor les dijo: ¿acaso queréis iros vosotros también? Ellos estaban diciendo: esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede resistir? ¿Quién puede cumplir esta palabra? Y el Señor mira a sus 12 escogidos y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Pero Pedro, ahí en inspiración divina, dice: ¿a quién iremos?
si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y acá lo que está diciendo, le está diciendo: señores del pueblo, gobernantes, ancianos de Israel, lo que nosotros hicimos hoy bajo el poder del Espíritu Santo fue un beneficio para este hombre. Es un bien para este hombre. Así que cuando usted y yo abrimos la boca para hablar de Dios, cuando nosotros nos acercamos a otro a decirle: Cristo le puede cambiar, Cristo le puede transformar, solo en Cristo hay salvación, solo Cristo tiene el poder sobre la vida y la muerte, acepte a Cristo y le irá bien, usted y yo le estamos haciendo un beneficio. Esa persona está recibiendo un bien. Así como usted y yo un día recibimos ese bien de parte del cielo, cualquier persona a la que nosotros le anunciemos el reino de Dios va a recibir un beneficio. Hermano, nos dice la palabra que no solo recibió un beneficio, sino que este hombre, dice, ha sido sanado por completo. Está delante de su presencia sano. ¿Y cuántas personas quizás aún no dentro de la iglesia, que vienen a culto siempre, que llevan tanto tiempo caminando el evangelio, quizás no necesitan recibir una sanidad? Y no quizás espiritual, no quizás física, sino una sanidad espiritual, una sanidad de su alma. Quizás cuántos dentro del evangelio no hay que tienen una raíz de amargura, que han ido avanzando, pero quizás hay resentimiento hacia alguien, o hay heridas que otra persona provocó durante el camino de su vida, y eso no le ha permitido ver la gloria de Dios. Pero el Señor quiere que nosotros recibamos una sanidad interior, una sanidad que nos va a llevar a que nosotros alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor con libertad. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos le pueden brindar un fuerte aplauso, hermano? Porque Cristo nos ha traído para hacernos un bien. Cristo no quiere que nosotros sigamos viviendo una vida donde no le tengamos en cuenta, donde simplemente digamos: somos creyentes, soy cristiano, tengo una Biblia, pero que llevamos nuestra vida tomando decisiones a la ligera, apresuradamente, sin tener en cuenta a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden seguir alabándole? ¿Cuántos pueden seguir glorificándole? Hermano, los discursos del apóstol Pedro, en cada discurso del apóstol Pedro encontramos 4 elementos esenciales de estos discursos. Uno de esos elementos claves de los discursos del apóstol Pedro habla de la proclamación que la era del Mesías había llegado. Usted se acuerda, bueno, no creo que se acuerde, pero el año pasado el pastor predicaba: la historia se sigue escribiendo, Hechos 29. Fue un mensaje donde decía que es el único libro de la Biblia que no termina con la palabra amén. Y el pastor en esa enseñanza hablaba que la obra del Espíritu Santo es algo que está presente. No está en un tiempo pasado, sino que está en un tiempo presente. Y lo que el apóstol Pedro está diciendo: vea, aunque ustedes mataron al Señor Jesús, déjeme decirle que Él vive y que la era del Mesías está presente para todo aquel que le reciba, para todo aquel que en Él crea, no verá muerte. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Pero también en estos discursos el apóstol Pedro cita o da algunas citas del Antiguo Testamento en las cuales él puede probar que Jesús era el Mesías, que Jesús era aquel de que había hablado el Señor, por el cual iba a dar salvación a todo aquel que en él creyera. El tercer elemento dice que él ofrece una panorámica de la vida y el ministerio de Jesús. Y por último, hace un llamado al arrepentimiento. Todos los discursos de Pedro terminan con: arrepentíos
y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados. Arrepentíos y conviértase cada uno de su maldad. Y ese debe ser el mensaje que nosotros demos. Decir que Jesús no es simplemente una historia, que Jesús no es simplemente un cuento de hadas, no es un mito, no es una leyenda, sino que Jesús es un estilo de vida que debemos nosotros practicar en este tiempo presente y llevar a las vidas al arrepentimiento. Anunciar esta palabra para que todo aquel que la escuche acepte a este Mesías que vino a salvar a la humanidad. Gloria al Señor. Por eso cuando ellos hablaban, por ello cuando ellos abrían su boca para predicar la palabra del Señor, no era el apóstol Pedro, no era el apóstol Juan, ni siquiera era el apóstol Pablo, era el poder del Espíritu Santo que había en ellos, el cual dice en la palabra del Señor: ustedes no se preocupen, no tengan temor, no se afanen de qué van a hablar, porque el Espíritu Santo se encargará de ponerle la palabra que ustedes deben decir. Y en el versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, estaban reconociendo que eran personas sin estudio. Estaban reconociendo que eran personas que nunca habían sido instruidos a los pies de algún maestro fariseo, de ningún maestro saduceo, que ellos no habían tenido la oportunidad de estudiar teología como muchos de los fariseos, pero ¿sabe qué estaban notando? Que incluso las palabras que estos hombres decían era diferente a muchas de las de sus estudiantes, a muchos de los que habían pasado tiempo estudiando la palabra del Señor. ¿Sabe cuál era la diferencia de las palabras de este hombre? Que estas palabras llevaban poder, que estas palabras tenían el poder de Dios, y cada vez que ellos las escuchaban les redarguía, los confrontaba, les estaban diciendo: vea, ustedes mataron a Jesús, y eso les hacía sentir culpables. En una ocasión el apóstol Pedro les dice: ustedes mataron al consumador de la vida. Y eso les redarguía el corazón, y estos hombres, dice, se maravillaban de ver el denuedo con el que ellos hablaban. El denuedo nos quiere decir, es valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción, hablando con convicción y la autoridad y confianza, aquello que se expresa con total franqueza y claridad. Ellos no simplemente estaban diciendo como que Jesús sí tiene el poder para cambiar. No, pero ¿yo qué voy a decir cuando vaya a evangelizar acerca de Jesús? Si usted viene a Jesús, de pronto, quizás, tal vez, Dios le puede sanar. No, el mensaje de estos hombres tenía la autoridad, la claridad, el valor, la firmeza, tenía la convicción de que cada palabra que ellos estaban diciendo, Dios la iba a cumplir. Que si ellos decían, Dios puede levantarle de entre los muertos, milagros de resurrección iban a hacer. Que si ellos decían, tranquilo, usted está enfermo, Cristo tiene el poder para sanarlo, se sanaban. Se sanaban, hermano. ¿Será que nosotros en este tiempo tenemos ese valor, esa firmeza, esa misma convicción? ¿O será que nos hace falta? Porque usted ve que se cita los evangelismos, llegan 2 o 3. A veces el líder le toca ir solo. Pero ¿sabe qué? Ellos tenían la convicción de que Jesús los había escogido, que Jesús los había llamado. ¿Cuántos tienen esa misma convicción de que no fueron llamados por un hombre, sino que fueron llamados por el autor y consumador de la fe? ¿Usted sí tiene esa convicción? Usted todos los días cuando se levanta
si tiene la convicción de que es un hijo de Dios, de que es una persona llamada por Dios, de que es una persona escogida por Dios? ¿O usted todavía duda en su corazón si de verdad fue Dios el que lo llamó, que fue Dios el que lo escogió, que fue Dios el que lo puso en este lugar? ¿Tenemos esa duda? ¿Tenemos la duda de que el poder del Espíritu Santo que hemos recibido es el que va a actuar en lugar de nosotros? ¿De que cuando usted va a orar por un enfermo no va a ser usted? ¿Que cuando usted va a predicar la palabra del Señor no va a ir para que le digan, uy, qué bonito habla este? ¿Que cuando usted va a hacer algo no lo va a hacer para que lo aplaudan, para que lo reconozcan? Que cuando usted no hace algo no es para que digan, claro, es que ese tiene algo de Dios. Que la intención cuando usted hace algo no es mostrarse usted, sino es mostrar lo que Dios está haciendo con usted, que es el poder del Espíritu Santo que Dios puso en usted, que usted simplemente y que yo simplemente somos una vasija de barro. Que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él no le dijo, vea, yo soy el encargado de prepararle el camino, yo fui el encargado de prepararle aquí el ambiente para cuando usted llegara. Lo que dijo él, es necesario que yo mengüe, es necesario que yo quede atrás para que tú seas el reflejo, porque yo a la verdad los bauticé en agua para arrepentimiento, pero él los bautizará en el poder del Espíritu Santo para salvación. Alabe el nombre del Señor, hermano, glorifíquele. Y entonces dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Hermano, el diablo se va a poder levantar, el diablo va quizás a hacer cualquier cosa para detener el avance y el crecimiento de la obra, para que el evangelio de Dios no sea predicado, para que esta palabra sea distorsionada, pero no va a poder decir nada cuando vea las maravillas que se están haciendo. El diablo no va a poder decir nada cuando ve que las almas se están salvando, cuando ve que personas cansadas del pecado llegan a un lugar como esto y a partir de ese momento, al escuchar la palabra, deciden recibir a Cristo en su corazón y afirman su corazón en santidad. El diablo no puede decir nada en contra de aquellos que están llenos del poder del Espíritu Santo. Y sigue diciendo la palabra, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Sabe que el diablo está conferenciando entre sí? ¿Cómo hago para detenerlos? ¿Cómo hago para que no crezcan? ¿Cómo hago para que no avancen? ¿Cómo hago para que no hablen de acerca de Dios? ¿Cómo hago para que ellos no prediquen? ¿Cómo hago para que ellos no enseñen? El diablo está mirando la manera de detenerlo a usted y de detenerme a mí. El diablo está mirando la manera de hacernos caer. El diablo está mirando la manera de que nosotros le demos la espalda a Dios, de que nosotros nos olvidemos de Dios, de que el mundo cuando escuche la palabra no se convierta, no la reciba, sino que sigan viviendo una vida de pecado para al final llevarlos al infierno. Y ellos estaban diciendo, ¿cómo hacemos para detenerlos? ¿Cómo podemos hacer para que estos nos sigan enseñando en el nombre de Jesús? Y dice la palabra del Señor, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos no podían negar lo que estaba pasando en Jerusalén, que aunque ellos anunciaban el nombre del Señor, aunque ellos se creían lo más grande del momento, que aunque ellos se creían los únicos que tenían la capacidad de hablar con Dios, eran hombres y mujeres
muertos, sin poder, que el Señor mismo los llamó sepulcros blanqueados. Y ellos no podían negar que estos hombres tenían algo diferente. Y qué bueno es cuando el mundo reconoce que usted y yo somos diferentes, que tenemos algo diferente, que su manera de comportarse es diferente, que su manera de hablar y su manera de actuar es diferente. Gloria al Señor. Y dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Amenacémosle. Vamos a amenazarlos, porque no podemos permitir que Jesús siga siendo predicado. No podemos seguir dejando que se expanda que Jesús, al que nosotros crucificamos, está vivo, que no está muerto sino que vive. Esto no puede pasar, esto no puede suceder. ¿Y sabe qué? Que el diablo va a venir a amenazarlo. El diablo va a traer amenazas de muerte a su vida para que usted no hable de Dios. Hoy usted en día ve que los gobiernos se están poniendo en contra. En los congresos se están tramitando leyes donde los cristianos no pueden predicar acerca de Dios. Y le tengo una noticia, va a llegar el tiempo donde a usted ni a mí nos van a dejar congregarnos como el día de hoy, donde nos va a tocar quizás escondidos darle culto a nuestro Dios, porque la intención del diablo es que las vidas no se conviertan, es que quizás su familia, su papá, su mamá, su hijo, su hermano, su esposo, su familiar nunca llegue a los pies de Jesús. Que la intención del diablo es que muchos sigan siendo atados por el pecado, por la fornicación, por el adulterio, por las borracheras, por los homicidios. Él no quiere que el evangelio sea predicado. Y el diablo va a traer amenazas. El diablo se va a presentar delante de Dios y dijo, déjeme tocarlo para demostrarle que este no es cristiano, que este simplemente está ahí por una bendición, que este simplemente está ahí para que usted le apague el problema, pero déjeme que yo vea, lo toque un poquito, a ver si en su misma presencia no dice, no me ha valido ser cristiano. Qué pérdida de tiempo me ha sido ser cristiano. ¿Cuánto tiempo llevo de cristiano y todo me sale mal? Quizás estamos diciendo como Asaf, en vano he limpiado mi corazón, en vano me he purificado, en vano me he guardado. En vez de recibir bendiciones, ahora estoy recibiendo azotes. Me están castigando. En cambio el impío, véalo, una vida de pecado pero está próspero, una vida de pecado y le va bien, una vida de pecado y vea como si nada. Pero mire, entonces dice, y llamándoles les intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les queda prohibido hablar de Jesús. Ustedes no pueden volver a hablar de Jesús. Si ustedes hablan de Jesús, van a morir. Los vamos a matar, los vamos a destruir, los vamos a perseguir. Ustedes no van a tener paz, ni tranquilidad, ni seguridad. Pero cuando un hombre y una mujer estamos llenos de la presencia del Señor, contestamos lo que dijo el apóstol Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. No les vamos a hacer caso. Ustedes nos están intimidando, pues les tenemos la respuesta. Vamos a seguir hablando de Jesús, porque Jesús nos escogió. Él fue el que nos dio testimonio y nos dio mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que nosotros estamos obedeciendo a Dios. Lo que nosotros estamos haciendo, lo hacemos para Dios. Lo hacemos para agradar a aquel que nos tomó por soldados,
aquel que nos escogió allá cuando simplemente éramos unos pescadores y no teníamos la oportunidad de nada. Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos capacitó, Él nos preparó, y ahora esto que nosotros tenemos es por su poder. Así que vamos a seguir obedeciéndole a Él. Así que vamos a seguir haciendo lo que Él nos mandó a hacer. ¿Y usted a quién va a obedecer? ¿Usted a quién va a obedecer? La crisis no determina si usted tiene éxito o no. Lo que determina que usted tenga éxito o no es su determinación, es su firmeza para hacer las cosas. Y aquí estos hombres estaban diciendo: así está viniendo la crisis, pues nuestra determinación es más grande que la crisis. Nuestra determinación es más grande que el problema. Nuestra determinación y nuestra convicción es más grande que las amenazas del diablo. Y el diablo se puede levantar y el diablo puede hacer lo que quiera, pero esta obra no la puede detener. Esta obra seguirá avanzando, esta obra seguirá creciendo, las almas se seguirán salvando, los enfermos seguirán siendo sanados, los muertos recibirán la vida, los endemoniados recibirán la libertad, porque esto no es obra de hombres, sino es la obra del Espíritu Santo. Alábele, hermano, bríndele un fuerte aplauso al Señor. Dele gloria por un momento, habla su boca para glorificar, para exaltar el nombre del Señor. Dele la alabanza al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Él es único, digno, merecedor de alabanza. Él es el único que merece la exaltación. Entonces dice: ellos le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Ellos no fueron quizás por allá de decirle a uno simplemente: vea, me amenazaron, se levantó el diablo para destruirme, yo voy a dejar de congregarme, yo voy a ir solo los domingos, yo solo voy a ir un día a la semana. No, ellos vinieron y se reunieron como uno solo y dijeron: vea, a nosotros nos dieron una amenaza, hay una sentencia de muerte para todo aquel que hable acerca de Jesús. Hay una amenaza, pero ¿sabe qué? A pesar de esa amenaza, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Se unieron todos y alzaron la voz a Dios. Ellos comenzaron a hablar con Dios y comenzaron a decirle: soberano Dios, Dios eterno, Dios maravilloso, Padre de bondad, Padre de misericordia, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. ¿Sabe qué estaban diciendo? Nosotros estamos aquí, nosotros estamos haciendo esto. Tú permitiste que fuéramos a la cárcel, tú permitiste que nosotros fuéramos amenazados, tú permitiste que nos dijeran que no predicáramos más. Fue tu determinado consejo, esto fue tu voluntad, esto no fue una casualidad. Tú así lo has querido, esto ha sido por tu voluntad. Ahora, Señor,
mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo hablar tu palabra. Estas personas, estos hombres pudieron haber salido a esconderse, pudieron haberse aceptado las amenazas y decir, no vamos a hablar más de Jesús. Pero ¿sabe qué hicieron? Dijeron, hay una amenaza, vamos a ir a la presencia del Señor. Necesitamos más de Dios. Necesitamos el respaldo de Dios para lo que se viene. Señor, esto es tu voluntad. Es tu voluntad que pasemos la crisis. Es tu voluntad que pasemos por el camino desierto, por camino de piedras, por camino de sequedales. Pero esto es para ver tu gloria. Así que concédenos más poder, danos el denuedo para hablar tu palabra, para anunciar a este pueblo que necesitan a Jesús, que necesitan recibir a Cristo en su corazón. ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted está aceptando la amenaza del diablo? ¿Usted ha determinado esconderse? ¿Usted ha determinado callarse? ¿Usted ha determinado pasar desapercibido? ¿Usted ha decidido decir que a mí nadie me conozca? ¿O ha decidido entrar en la presencia del Señor? ¿Ha decidido entrar en el secreto de Dios? Ha decidido entrar a hablar con Dios, a pedir ayuda, a pedir dirección, a pedir fuerza, a pedir poder. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas, las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Cuando ellos oraron, cuando ellos pidieron respaldo, Dios les dijo, ustedes son mis escogidos. Yo los llamé, yo los escogí, yo los santifiqué. Así que los voy a llenar con mi Santo Espíritu. Y vino sobre ellos el lugar donde ellos estaban congregados, se llenó de la presencia de Dios. ¿Y no cree que en esta mañana este lugar se puede llenar de la presencia de Dios? Que este lugar puede llenarse del poder de Dios. Y que en esta mañana usted puede recibir el poder para que cuando ore por los enfermos sean sanados. Afuera en el mundo hay quizás alguien esperando que usted vaya y ore. Afuera en el mundo quizás hay alguna persona esperando que usted vaya y le hable de Dios. Usted no se puede quedar callado. Yo no me puedo quedar callado ante esta responsabilidad. Y si usted dice, pero es que yo no sé qué hablar, si yo no sé qué decir, es que cuando yo voy a hablar se me enreda la lengua, dígale al poder, pide al poder del Espíritu Santo y dile, Señor, ayúdame a hablar con denuedo tu palabra, que cuando yo hable no sea una palabra simplemente dada al viento, sino que la palabra que yo hable sea una palabra dada con poder, que cuando yo habla la gente tenga que escuchar, la gente tenga que reconocer que necesitan a Dios, que los enfermos vengan para que yo ore y sean sanados, que los que están quizás siendo atormentados por los brujos, por las brujas, por los hechiceros, aquel que está quizás con un amarre de brujería, cuando escuche el poder de la palabra de Dios, sea libertado. Y en la pregunta en esta mañana es, ¿cuántos quieren recibir ese poder? ¿Cuántos quieren recibir ese poder de lo alto? ¿Cuántos quieren ser llenos de ese poder de lo alto? Si usted lo quiere, póngase de pie, hermano. En esta hora el poder del Espíritu Santo puede venir para que usted hable con denuedo. El diablo va a venir a amenazarlo. El diablo va a venir a intentar amedrentarlo. El diablo va a querer intimidarlo. Pero ¿dónde está su determinación?
¿Cuál es su determinación en esta mañana? ¿Cuál es su determinación? La palabra del Señor dice, y ellos perseveraban unánimes en ruego y en oración. ¿Usted en qué está perseverando? ¿Cuál es su perseverancia? Usted se ha permanecido allí en comunión con el Padre, en comunión con el Espíritu Santo. Ellos estaban viendo la gloria de Dios. Ellos estaban viendo el poder de Dios. Ellos estaban viendo el respaldo de Dios para su vida. Que ellos dijeron, Señor, vamos a obedecer, nos vamos a quedar en Jerusalén. Y cuando ellos tomaron esa decisión, después, hermano, de más de mucho tiempo, de muchos días, los que llegaron al aposento alto fueron 500, pero los que se quedaron fueron 120. Hermano, más de 380 personas se fueron. La pregunta es, usted en esta mañana, ¿qué va a hacer? Usted también se va a ir. Usted también se va a esconder. Usted también se va a quedar allá en un lado diciendo, el diablo me está amenazando. He entrado en la crisis, he visto la dificultad. Usted también se va a quedar diciendo, uy, no, eso es mejor no hablar de Dios. El hablar de Dios me ha traído humillaciones. El hablar de Dios me ha traído que la gente no me acepte. El hablar de Dios me ha traído que el mundo me rechace. ¿O va a hacer lo mismo que estos hombres y estas mujeres? Va a determinar en su corazón y va a decir, Señor, aunque venga la crisis, yo voy a seguir avanzando. Aunque venga la crisis, yo voy a seguir perseverando. Aunque el diablo se levante, yo voy a seguir peleando por mi casa. ¿Por qué no ora un momento y le dice, Señor, dame poder? Dame poder. Hermano, no se distraiga, cierre sus ojos. Hable con Dios un momento. Dile, Señor, necesito el poder de lo alto. Por tu determinado consejo, Señor, estoy en crisis, estoy en la dificultad. Por tu determinado consejo, Señor, estoy siendo rechazado, estoy siendo humillado, Señor. Pero ahora yo te pido, dame el denuedo, Señor, para hablar tu palabra. Ayúdame a permanecer firme, porque yo sé en quién he creído. Yo he visto tu poder, yo he visto tu gloria, y no voy a renunciar aunque el diablo se levante, porque el diablo no puede negar que tú me has llamado, que tú me has escogido. El diablo no puede negar que tú has puesto tu mirada sobre mí. Dame poder. Vamos, hermano, clame un momento por el poder. Aún hay tiempo en esta mañana. Dile, poder de Dios, necesito poder, Señor, necesito poder. Llame al Espíritu Santo. Llame al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, aquí estoy. Satúrame, Espíritu Santo. Vamos, hermano, clame, clame, alce su voz un momento. Alce su voz un momento y hable con Dios. Pídale a Dios. Pídale a Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. No voy a renunciar. No voy a renunciar.
No voy a volver atrás. Voy a seguir con mi mirada puesta en ti. Yo siento aquí la presencia de Dios, hermano. Necesitamos el poder de Dios. Hoy es día de culto misionero. Y la palabra del Señor dice: ¿y cómo creerán si no hay quien les anuncie? ¿Cómo escucharán acerca de Jesús si no hay quien les hable? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como dice la Escritura, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenga en cuenta, hermano, que cada vez que usted abra su boca para hablar de Dios, que cada vez que usted abra su boca para hablar de Jesús, está hablando buenas noticias. Le está diciendo a esa persona que lo está escuchando: le tengo buenas noticias. Le tengo buenas noticias. Oh, maravilloso Dios. Necesitamos tu poder. El Señor le dijo a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y él le dijo: Señor, tú lo sabes. Y él le dijo: Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, al Espíritu. Profetiza al Espíritu y dile que venga de los cuatro vientos. Y cuando Ezequiel profetizó, cuando Ezequiel habló, cuando Ezequiel abrió su boca para llamar al Espíritu, dice que el Espíritu Santo vino de los cuatro extremos de la tierra, del norte, del sur, del oriente, del occidente, y dice: y sopló aliento de vida. El Espíritu Santo va a soplar aliento de vida, y se levantó allí un ejército grande en extremo. Usted quiere ser parte de ese ejército grande en extremo. Llama al Espíritu Santo. Un momento más, dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, aquí estoy. Sopla aliento de vida. Sopla aliento de vida en esta mañana sobre tu pueblo. Sopla aliento de vida sobre tu iglesia, Señor. Sopla aliento de vida. Ay, rimelebequía la basai. Poder de Dios en esta mañana. Oh, remelebequima la basaya. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Llénate, hermano. Llénate, aquí está el Espíritu Santo. Todos los que estaban en aquel lugar, cuando ellos oraron, fueron llenos. No se quedó ni uno solo que no fuera lleno. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si hay algún enfermo en esta mañana, ponga su mano sobre el área afectada, sobre esa parte de su cuerpo en la cual necesita recibir sanidad, y declárese sano. Por el poder de Dios usted está sano. Hay sanidad en esta mañana para su vida. Recibe esa sanidad. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Oh, bendito Rey de Gloria, sana Espíritu Santo. Trae sanidad, Irra malabasai. Irremelebequima labasamalaya. Recibe sanidad en esta mañana. Recibe sanidad. Por último, no sé si hay alguien que quiera recibir a Cristo. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, venga, levante su mano y oramos por usted. Levante su mano. Hoy Dios puede darle un nuevo comienzo a su vida.
Hoy Dios puede transformarle y darle un giro a su vida.